Solo había un problema, y era que nadie le había pedido a la Virgen pues para hacer esas alteraciones, para hacer esas reformas. Cuando el arquitecto cogió su martillo, para comenzar, su mano se marchitó y comenzó a temblar. Enseguida se fue de Loreto y nadie más quiso realizar ese trabajo. Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Panagia Televisión. Hoy quisiera hablaros sobre nuestra Santísima Madre del Cielo y también de su casa, la casa de Loreto. Recordemos que la Santa Casa de Loreto es la misma casa que visitó el arcángel Gabriel en la Anunciación a la Santísima Virgen María. Allí es donde Jesús, el Verbo, se encarnó, se hizo carne, y aquel que habitó entre nosotros. Allí también vivió la Sagrada Familia a su regreso de Egipto, cuando Jesús también pasó allí 30 años de sus 33 que pasó con la Virgen y con San José. Pronto esta casa se convirtió en un lugar de reunión. ¿Para qué? Para celebrar la Eucaristía, para celebrar la Santa Misa. Allí se reunían los primeros cristianos. Podemos imaginarnos con qué amor y veneración cuidarían de ese santo lugar. Actualmente, la Santa Casa está situada dentro de la basílica, que para ella se construyó en Loreto, una ciudad de Italia. Dentro de la casa de Loreto se venera la pequeña estatua de la Virgen de Loreto. La Santa Casa de Nazaret tenía dos partes. Una parte era una pequeña gruta y la segunda parte era una pequeña estructura de ladrillos que se extendía desde la entrada de la gruta. Y la estructura de ladrillos no tenía sino 3 paredes, ya que por un lado pegaba con la pared de la gruta. Y muchos se preguntarán, ¿cómo es que llegó la casa de Nazaret a Loreto, a Italia? ¿Cómo pudieron pasar esa casa de un lugar a otro? Pues bien, hay varias tradiciones. Una de ellas habla de que los ángeles transportaron esa casa por el aire. Pero hay otros documentos que parecen indicar que el responsable del traslado de esa casa es el comerciante llamado Niceforo Angelo del siglo XIII. Quizás su apellido inspiró la idea del traslado por medio de los ángeles. En todo caso, tan extraordinaria empresa, sin duda, tuvo la protección y la guía del cielo. Ya lo había dicho el ángel a la Virgen María en esa misma casa. Para Dios, nada es imposible. Pues bien, la casa de Loreto es sagrada no por ser una casa, sino es sagrada en virtud de quienes en ellas pues habitaron. Habitó Jesús, habitó María Santísima y habitó también San José. Muchos consideran la Santa Casa de Loreto como uno de los lugares más sagrados del mundo, y Dios no quiso que esta casa pues fuese profanada o destruida, sino que fuera preservada para siempre. Como siempre, el demonio, los hombres y el mundo usualmente pues van en contra del deseo de Dios, y con esta bendita casa pues la cosa no iba a ser diferente.
En el año 1291, los sarracenos conquistaban la Tierra Santa. Quisieron acabar con todo vestigio de la historia del cristianismo. Y la mejor manera era pues destruyendo los lugares sagrados. Pensaban que eliminando todos los signos visibles del cristianismo, pues apagarían el amor y la devoción. Fueron en busca de cada lugar venerado por su asociación con nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegaron muy cerca de Nazaret, la Santa Casa pues no tenía una defensa humana. Esta era bien conocida porque los cristianos desde hace muchísimo tiempo y desde tiempo de los apóstoles, la tenían gran reverencia y celebraban allí la Santa Misa, como hemos dicho antes. Y los enemigos se decían, nunca más los cristianos van a celebrar aquí la Anunciación, sabiendo que era un lugar venerado por los cristianos. La basílica, construida sobre la Santa Casa, ya había sido destruida 2 veces. La primera fue en el año 1090, sin embargo, la casa quedó intacta. Los cruzados reconstruyeron la basílica, pero en el año 1263 fue destruida de nuevo. Una vez más, la Santa Casa fue protegida. Esta vez, los cruzados no pudieron reconstruir la basílica y la Santa Casa se quedó sin protección. Según esta tradición, en el año 1291, cuando los cruzados perdían el control sobre la Tierra Santa, nuestro Señor decidió enviar ángeles a proteger su Santa Casa y les dio el mandato de que movieran la casa a un lugar seguro. Llévense la Santa Casa a un lugar seguro, lejos del odio de mis enemigos, de esta tierra donde nací. Es imposible, pues, no pensar ahora mismo en Israel. Fíjense las santas palabras del Señor. Llévense esta casa a un lugar seguro, lejos del odio de mis enemigos, de esta tierra donde nací. El Señor, que nació en Nazaret, nació en Israel, siente apego por su Israel, por esa tierra que lo vio nacer, esa tierra que lo vio andar, caminar, comer, cansarse, hacer milagros, expulsar demonios, sanar enfermos. Pues esa tierra hoy pues está siendo bombardeada. Pidámosle al Señor misericordia por esas personas que se están dedicando a sembrar el terror. Pues bien, seguimos. El Señor pues pidió a esos ángeles que elevaran por los aires esa casa donde nadie la pudiera alcanzar, donde nadie le pudiera hacer daño y que no la vieran. El 12 de mayo del año 1291, los ángeles trasladaron la casa a un pequeño pueblo llamado Terzato, en Croacia, en Europa del Este. Muy temprano, en la mañana, descubrieron los vecinos y se asombraron al ver una casa sin cimientos y no se explicaban pues cómo había llegado esa casa pues ahí. Se adentraron y vieron en el interior un altar de piedra. En el altar pues había una estatua de cedro de la Virgen María que tenía al niño Jesús entre sus brazos. El niño Jesús tenía sus 2 dedos de la mano derecha extendido como bendiciendo y en la mano izquierda pues sostenía una esfera de oro que representaba el mundo. Ambos vestían como una especie de batas y tenían unas coronas de oro. Unos días más tarde, pues la Virgen María se le apareció a un sacerdote en ese lugar y le explicó de dónde venía la casa. Ella le dijo, debes de saber que la casa recientemente fue traída a tu tierra. Es la misma en la cual yo nací y crecí. Allí, en la anunciación del arcángel Gabriel, yo concebí al creador de todas las cosas. Aquí,
el Verbo se hizo carne. El altar que fue trasladado con la casa fue consagrado por Pedro, el príncipe de los apóstoles. Esta casa ha venido desde Nazaret a tu tierra por el poder de Dios, para el cual nada es imposible. Ahora, para que tú puedas dar testimonio a todo esto, sé sanado. Tu curación inesperada y repentina confirmará la verdad que yo te he declarado hoy. El sacerdote, pues, había estado muchísimo tiempo enfermo. Se sanó de manera inmediata y anunció al pueblo lo que había ocurrido y lo que había visto. Comenzaron esas peregrinaciones a la Santa Casa. Los residentes de ese pequeño pueblo construyeron sobre la Santa Casa un edificio sencillo para protegerla de los elementos de la naturaleza. Pero la alegría de los croatas pues duró muy poquito tiempo. Después de 3 años y medio de estar la casa en este pueblo, en la noche del 10 de diciembre del año 1240, la casa desapareció de Tersato para no volver más. Un residente devoto de Tersato pues construyó allí mismo, en ese mismo lugar, una pequeña iglesia donde estuvo la casa y hizo también una especie de réplica de esta y puso la siguiente inscripción: la Santa Casa de la Virgen María vino de Nazaret el 10 de diciembre de 1291 y estuvo hasta el 10 de diciembre de 1294. La gente de Croacia pues continuaba venerando a Nuestra Señora en la réplica de esa Santa Casa. Fue tanta la devoción que el Papa Urbano V envió a la gente de Tersato una imagen de Nuestra Señora en el año 1363, y esa imagen que se venera allí se cree que fue esculpida por el mismo San Lucas. Pues bien, ese 10 de diciembre del año 1294, el mismo día que había desaparecido en Croacia, pues unos pastores de la región de Loreto en Italia reportaron que habían visto volando una casa sobre el mar sostenida por ángeles, y había sido un ángel vestido con una capa roja. Se cree que es el arcángel San Miguel, que dirigía a los otros, y la Virgen María con el niño Jesús estaban sentados sobre esa casa. Los ángeles bajaron la casa en un lugar llamado Banderuola, y muchos pues llegaban a visitar esta Santa Casa, pero también habían algunos que llegaban para asaltar a esos peregrinos. Por esta razón, las personas dejaron de llegar y la casa nuevamente fue trasladada por los ángeles a un cerro en medio de una finca. La Santa Casa no se quedaría allí por mucho tiempo. La finca era de dos hermanos que comenzaron a discutir sobre quién sería el dueño de esa casa. Por tercera vez, esa casa, la Santa Casa, fue trasladada a otro cerro y la colocaron en mitad del camino, y ese es el lugar que ha ocupado por 700 años. Los habitantes de Recanati y Loreto verdaderamente no sabían la historia de la Santa Casa. Solo sabían de los milagros que se acontecían en aquel lugar. 2 años más tarde, la Virgen María se le apareció a un ermitaño llamado Pablo y le contó el origen y la historia de la Santa Casa. Se mantuvo en la ciudad hasta que, por el permiso de Dios, aquellos que honraban esta casa fueron expulsados por sus enemigos, ya que no se le honraba y estaba en peligro de ser profanada. Mi hijo quiso trasladarla de Nazaret a Yugoslavia y de ahí hasta tu tierra. Pablo entonces se lo contó a las personas del pueblo y comenzaron a hacer gestiones para verificar la autenticidad de la casa.
fueron primero a Tersato y luego a Nazaret. Ahora que ya conocemos la historia de la casa de Loreto, pues quiero contar varias anécdotas y también esa maldición que pesa sobre esa casa. Pues bien, hubo un tiempo en que muchos peregrinos iban a este santuario y el Papa Clemente VII mandó que se cerrara la puerta original y se construyeron 3 puertas, ya que solo había una y las personas pues se peleaban para entrar y salir. Solo había un problema y era que nadie le había pedido a la Virgen pues para hacer esas alteraciones, para hacer esas reformas. Cuando el arquitecto cogió su martillo, para comenzar, su mano se marchitó y comenzó a temblar. Enseguida se fue de Loreto y nadie más quiso realizar ese trabajo. Tiempo después, un sacerdote llamado Ventura Barino aceptó hacer ese trabajo, pero primero se arrodilló y rezó a la Santísima Virgen María. Este le dijo que se disculpaba, que él no tenía culpa, sino que él había venido a realizar esa reforma por orden del Papa, que si ella estaba enojada, que lo tomara contra el Papa y no contra él, que solamente era un mandado. El clérigo pues pudo completar su trabajo. Las personas de Loreto también decidieron proteger la Santa Casa poniéndole una pared de ladrillo. Pero después que terminaron con la pared se separó de la casa. Por eso existe un pequeño espacio entre la Santa Casa y la pared que fue construida. Pues bien, fíjense qué historia sobre esta casa que yo creo que a nadie va a dejar indiferente. Existe una historia, esto es real, no es nada inventado. Existe una historia que relata que el obispo de Portugal visitó la Santa Casa y quiso llevarse una piedra, un trozo de piedra, para construir una iglesia en honor a la Virgen de Loreto. El Papa le dio permiso y el obispo mandó a su secretario a sacar una piedra y llevársela. El obispo, de manera inmediata, de repente, se enfermó. Y cuando llegó su secretario, casi estaba por morir. El obispo les pidió a algunas hermanas religiosas que rezaran por él, y algunos días después recibió este mensaje. Nuestra Señora dice: si el obispo desea recuperarse, debe devolver a la Virgen lo que él se ha llevado. El secretario y el obispo se asombraron de esto, pues nadie sabía lo de la piedra de la Santa Casa. El secretario fue inmediatamente de regreso a Loreto con esa piedra y cuando llegó y la entregó, el obispo estaba ya completamente sanado. Por esta razón, durante siglos los papas han prohibido, bajo amenaza de excomunión, extraer cualquier parte de la Santa Casa. Fíjense que tenemos que respetar los lugares sagrados. Muchas personas van a basílicas, catedrales en todo el mundo y, por ejemplo, pues visten de cualquier manera o se atreven a tocar cosas que no se deben de tocar. Existe otra maldición también, pero esto ocurrió en el país de mi esposa, en Bulgaria. En una ocasión, hace ya unos años atrás, para que vean que con lo sagrado no se juega, una persona se llevó un crucifijo del monasterio de Rila, de San Juan de Rila, en Bulgaria. Yo he tenido el gusto de visitarlo en 2 ocasiones.
Pues bien, esa persona se llevó ese crucifijo de oro macizo y se lo llevó. No se sabe lo que hicieron con él, si lo vendieron, lo fundieron para hacer joyas, no lo sé. Pero hubo una persona que dijo que ese crucifijo se debía entregar de nuevo al monasterio. En el caso de que no se entregara, mucha gente joven de la ciudad iba a morir. Pues eso se ha cumplido al pie de la letra. Muchísimos jóvenes han muerto, han fallecido en extrañas circunstancias, ya sean accidentes, enfermedades repentinas, y se cumplía y se cumple pues lo que se dijo ese día. Por eso con las cosas sagradas no se juega, ¿verdad? Por eso hay que tener muchísimo cuidado y tener muchísimo respeto. Tenemos que venerar todo objeto sagrado, pero nunca debemos de tener esa tentación de querer llevarlo a la casa porque pensamos que para nosotros eso es algo muy importante y yo lo quiero tener en casa. No, si está en la iglesia, debe de estar y debe de permanecer en la iglesia. Pero no todas las personas tienen esa idea tan noble, ¿verdad? De simplemente llevarse a la casa, sino que lo que hacen es robarla, la quitan del lugar y luego pues la venden en el mercado negro para ganar 4 duros y aparte que caen en un pecado de robo, pues también atentan contra algo que es sagrado. Así que ojo con eso para que no caigamos en ningún tipo de este tipo de maldición, ¿verdad? Así que espero que aprendamos la lección en eso. Dios te guarde, Dios te bendiga.